Yo creo que en ningún país del mundo tienen la cantidad de talento que aquí hay. No hay otro país como México. México es un país de creadores, o sea, lo ves en la pintura. En esa época, ¿qué otro país tiene pintores como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Toledo, ¿no? En fin, Frida? También tenemos excelentes escritores, o sea, México tiene creadores. Tenemos un potencial tan grande aquí en México que solamente lo que hace falta es muy fácil, el apoyo. México se ha convertido en un exportador neto de compositores como nunca lo ha sido antes, como nunca lo fue. Creo que hay muchas formas de expresar nuestra mexicanidad en el extremo de lo folclórico y en el otro que mezcla las culturas, porque también somos un país multicultural. No es solamente el sombrero de charro, ¿no? Somos un mundo, México es un mundo artístico maravilloso y eso es lo que nos da identidad. El arte yo creo que es nuestra fortaleza. Ahora el mundo es tan pequeño de cierta manera, ¿no? La gente viaja mucho, hay mucho intercambio de culturas y creo que es muy importante bañarte de todo lo que puedas aprender, de todo lo que puedas vivir, pero nunca olvidarte de tus raíces, de tus costumbres. Pero también tienes que formar parte del mundo, tienes que saber lo que está pasando. Yo creo que ha ayudado ser mexicana, ser de un país que no es conocido por la danza clásica. Eso yo creo que ha ayudado a que también pueda sobresalir en otros, bueno, ahora que estoy en Europa, y saber que todo eso es lo que me hace ser Elisa, es mi personalidad, mi forma de ser, mi esencia, viene porque vengo de un país como México. La tradición, por supuesto, que es algo que de donde venimos, ¿no? Y de donde aprendemos y de donde en donde partimos, ¿no? Pero por supuesto a eso tú le puedes integrar una serie de cosas, ¿no? El folclore lo tengo de una manera también muy natural, es de lo primero que escuché de niña, ¿no? Y me gusta mucho la música afro, y me gusta mucho el world music, o sea, la música de otros países. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no incorporar todo aquello que te gusta y por qué no apropiarte de eso, ¿no? Es como un chef que de repente descubre una especie de la India y la quiere incorporar en su paleta de sabores, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Y entonces me ayudó mucho a entender esta cosa de que las fronteras siempre es algo mucho más artificial. Se crearon por razones geográficas, políticas, económicas. En realidad es un mundo donde no debería de haber fronteras. Creo que aquí el punto clave es hacerlo tuyo, apropiarte de aquello, ¿no? Y apropiarse quiere decir que eso tiene que filtrarse a través de tu propia voz, ¿no? El asunto es asimilar estas influencias de tal forma que te representen a ti, ¿no? Y que se filtren a través de tu propio mundo sonoro, ¿no? A través de tu propio imaginario.
Nunca me imaginé llegar a donde estoy, llevar una carrera como músico, llevar una carrera como artista, llegar a una orquesta sinfónica, sinfónica filarmónica, ¿no? Salió esta oportunidad en Estados Unidos, en la Orquesta de Filadelfia, donde yo estudié. Yo iba a verla cada 8 días, iba a verla todas las semanas, cada vez que podía. Y ahora que estoy ahí y lo veo desde este lado del escenario, pues súper agradecido, ¿no? Y es algo que me he puesto a pensar y que quisiera que muchísimas más personas pudieran vivir lo que estoy viviendo yo. En México, como artista, y lo sabes también como yo, nadas contra la corriente. Es nadar contra la corriente y nadar contra la corriente y parece que las cosas cuestan 4 veces más que en otros lugares. Pero no es que cuesten más, es que en realidad el rigor y la disciplina y todas las circunstancias que se fraguan o que se tienen que fraguar para poder llegar al éxito de un trabajo artístico o de una carrera, se ven contaminadas por muchas cosas y parece que te cuesta más trabajo, pero si tú lo ves con rigor y disciplina y constancia, te va a costar el mismo trabajo estudiar y hacer un guión para una película o hacer un cuadro, ¿no? Y finalmente sí, va a parecer a veces más difícil venderlo, va a parecer más difícil promoverlo, pero tienes que tener mucha conciencia en el que estás, en donde estás, y que finalmente las cosas en México tienen otra magia diferente que tienen en otros lugares. En otros lugares todo se planea, todo hasta el último detalle del último minuto ya se planeó 2 años antes. Y aquí no, aquí tenemos una capacidad maravillosa de improvisación que hace que las cuestiones artísticas sean realmente muchas veces muy espontáneas y muy humanas también, mucho más ricas y mucho más sensibles. Me dicen muchas veces de que mi música no suena a mexicano, que mi música no suena, pues sí, a ese sello que ya se sabe que es de mexicano, ciertos ritmos, ciertos instrumentos, inclusive ciertos títulos. Y me lo han pedido y yo me he negado hasta ahorita a hacerlo. Y entonces mi música quiere reflejar este mundo en el que vivimos ahorita, no en el nacionalismo, que también ya tuvo su época y ya tuvo sus representantes, pero yo me considero un representante de México en la época de la globalización. La música es lo único que no me ha defraudado nunca en mi vida y en mi carrera. La música ha estado siempre ahí para mí. Nosotros como artistas tenemos la responsabilidad, la obligación de transportar a las personas que nos siguen y que nos escuchan a otras dimensiones, a otros espacios. Y esa responsabilidad la tenemos tanto con el escucha, con el público, como con la música misma. México es un lugar privilegiado para la creación de nuevos talentos. Yo siempre he considerado a México el exportador más importante de materia prima musical a muchos lados del mundo, de Europa, de Estados Unidos. Tenemos algo, los latinos, y me refiero con latinos no solamente a los latinoamericanos, sino a los que hablamos las lenguas latinas en general, una autenticidad que no tienen en otras latitudes, que no hay en otras latitudes. Y eso para las expresiones artísticas es lo mejor que hay, porque lo más importante es ser auténtico. Y los mexicanos tenemos mucho eso.
A mí, cuando yo llego a cualquier parte del mundo y digo que soy mexicano, no me piden que yo agarre mi trompeta y toque algo de Beethoven, ¿no? O sea, me dicen, oye, ¿puedes tocar algo de mariachi, por favor, para nosotros? Una de las cosas que yo aprendí estando en Europa es que los europeos primero se sienten orgullosos de ellos y de su cultura, y después empiezan a conocer otras culturas y a empaparse del mundo. Y los mexicanos como que no somos así, como que somos un poco más al revés, ¿no? Lo de nosotros lo dejamos por ahí y primero queremos conocer otras culturas si no conocemos ni siquiera la nuestra. O sea, un trompetista mexicano que aspira a tocar como un músico alemán, si no puede tocar el mariachi primero, entonces de verdad no tiene rumbo, ¿eh? Siempre te preguntan por qué teatro, o cuál es la función del teatro, y por qué hacemos teatro. Y siempre caímos en ideas románticas, como es lo que me gusta, es lo que me llena. No me preguntamos realmente por qué teatro y por qué no otra cosa. Y a lo largo de estos años he encontrado como una respuesta con la que finalmente me siento cómodo. Y yo creo que el objetivo de hacer teatro es que el espectador logre dimensionar la complejidad humana. Y es básicamente que la gente no entiende el mundo en binario, que la gente no divide a las personas en buenas y malas. Es así de sencillo. Generalmente se trata de contar una historia donde alguien tiene la razón y alguien no. Y alguien tiene la razón porque es bueno y alguien no la tiene porque es malo. Y esa estructura tan simple de bueno y malo, generalmente no la podemos romper. Cuando no la rompemos es, creo yo, cuando no funciona el teatro. El teatro funciona cuando entiendes que no hay buenos y malos, sino que aprendes a comprender a todos, no a justificar a todos, sino a comprender a todos. Si tú retratas a un personaje con el que no logras tener una empatía, que al contrario, que te genera un repudio, que te genera un feminicida, por ejemplo, tu papel como dramaturgo es tratar de entenderlo. No quiere decir que lo estemos justificando. Para mí esa es la función del teatro, entender al otro, al que no piensa como yo. Eso para mí sería dimensionar la complejidad humana. Cuando te presentas en países como Escocia, ¿no? O Inglaterra, por ejemplo, como que hay una noción de que somos gente muy pobre. Entonces, y además nuestras producciones, que sí son con recursos muy básicos, como que de pronto nos ven como con cariñito, ¿no? Como que dicen, ay, mira los mexicanitos. Pero cuando les presentamos una historia o divertida o conmovedora, pero siempre potente, como que es, wow, los mexicanos la rompieron, qué cosa, no lo esperábamos. Y eso es muy padre, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en un nivel muy, muy competitivo. Puedo decir que los trabajos que se desarrollan acá y que además salen, o sea, ¿no? Tenemos una calidad discursiva, ¿no? Que es muy potente y que es muy fiel al tiempo en el que nos toca vivir, y creo que eso se agradece mucho en el extranjero. Pues mira, yo la verdad es que nunca he intentado irme a otra parte. Entonces he hecho mi trabajo aquí, mi carrera aquí. Sí he estado en muchos festivales internacionales como actriz de teatro y como actriz de cine, pero nunca he intentado hacer carrera en España o en Argentina o en Estados Unidos. Creo que lo último que necesita Hollywood es otra mexicana que vaya a tocarles la puerta. En todo caso, no he tenido nunca el interés en ir a hacerlo. No voy a dejar de ser mamá, no voy a dejar de ser maestra y no voy a dejar de escribir. Pues me gustaría ver a México con otra salud cultural, digamos. Creo que estamos muy en llamas porque hay muchas necesidades en el país que no están cubiertas, y entonces la cultura, que debería ser una cosa más transversal, se vuelve una cosa más lujosa y además muy castigada con presupuestos, ¿no? Hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer por el cine, que es
identidad y cultura, tendríamos que tener un cine un poquito más protegido por el Estado, que permanezca en salas un poquito más, que las películas mexicanas de calidad puedan salir a buscar a su público, que tengan espacios donde buscar a su público, donde el público pueda verse no solo en Spider-Man, sino también en las películas que hacemos nosotros, ¿no? No alcanzamos a veces a tratar de descifrar y entender la Babel que hay en nuestro país, ¿no? Con la enorme diversidad de estéticas, de lenguajes y también de regiones. ¿Qué hacemos frente a esa especie de uniformación del estilo, ¿no? De los lenguajes? Si el Estado mismo no está protegiendo de pronto determinadas áreas que lo comercial no va a comprar. Alguien tiene que proteger a esas voces o a esas plumas, a esas agrupaciones que tienen un valor importante en su heterodoxia, en su incapacidad de conectar con el mercado, y que su valor no va a estar dictado por cuántos te consumen. Y eso tendría que ser tarea del Estado, creo yo. ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? Cuando me dicen cuáles son los retos de hacer cine en México, los mismos que en todo el mundo. Primero tienes que tener una buena idea y claridad, una visión sobre cómo se va a ver y escuchar. Entonces lo más difícil, pues, entender qué le quieres comunicar a la gente. La manera en que vivimos en este país alimenta mucho, pues sí, al arte, ¿no? La necesidad de expresarse. O sea, en Francia o en Alemania no hacen una película como Eli de Amat Escalante, que a mí me encanta esa película. Y luego además ese cine es el que no quiere ver la gente en taquilla, pero es el que habla de verdaderamente las cosas como son. Pues por eso no lo quieren ver, porque tampoco lo queremos ver en la realidad. Pero es un país pues muy jodido en ese sentido, con muchos valores y con muchas cosas buenas, y a mí siempre, me encanta ser mexicano y nunca me iría a vivir a otro lugar, pero es un país bien complicado. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hoyos. Después de Lucía estuvo a nada de perderse, como tantas otras películas buenas que no ve nadie. Sí, tendría que haber más, habría que proteger un poco esas voces, que pues, definitivamente hay una fragilidad ahí también, porque no es algo que puedes defender a partir de una fórmula de éxito o otros casos. Entonces también requiere de que se cuide, de que se acompañe, de que no se exponga pues así a lo bestia y ya. Dame. Pues yo creo que es una decisión como muy personal. El otro día Luis Felipe Fabre ponía un tuit como que parece muy bueno, que ponía algo así como: qué bueno que otros colegas escritores se estén ocupando de nuestra espantosa realidad, porque así yo puedo escribir otras cosas, ¿no? Entonces no creo que esté bien ni mal ni una cosa ni la otra. Creo que pues es una literatura muy local. Creo que hay gente, pues no sé, Valeria, ¿no?, que vive en Nueva York. Su último libro lo escribió en inglés, entonces yo creo que ella ya está pues también muy inserta en una cuestión más global, sin que por ello sus libros dejen de tener un fuerte carácter mexicano. En el mundo de habla hispana hay una cantidad de libros que excede por mucho las superficies donde se pueden exhibir. México es el penúltimo país de toda Latinoamérica en términos del índice de librerías per cápita. Hay una librería en México cada 120,000 habitantes, más o menos. En Alemania hay una librería cada 10,000 habitantes, en España hay una librería cada 15,000 habitantes, en Argentina hay una librería cada 20, 25,000 habitantes.
En Colombia hay una cada 60.000, aquí hay una cada 120.000. No hay librerías en el país. No hay ninguna fórmula, ni ninguna escuela, ni ninguna manera de garantizar el éxito de un libro, ¿no? Hay grandes libros que han nacido de la nada, con tiradas muy modestas y que han tenido un alcance revolucionador, y lo contrario, ¿no? Grandes fracasos de libros que tienen un aparato de marketing gigantesco. No es difícil publicar buenos libros, lo difícil es venderlos. Si los artistas, no solamente los músicos, o sea, artistas en general, queremos generar un cambio positivo, tenemos que hacer proyectos entre nosotros, porque si esperamos pues a que nos ayuden, ¿no? Esta parte gubernamental, te digo, nos vamos a quedar esperando toda la vida, ¿no? También nosotros como artistas nos hace falta movernos más, hacer más cosas nosotros. No solamente que llegue el apoyo, y si no llega el apoyo no hago nada. No se trata de eso. No me dan el apoyo, pues yo lo voy a hacer y voy a demostrar que se puede hacer. Entonces tenemos como que revolvernos y radicalizarnos en otras maneras de organización colectiva. Cuando digo colectiva es que vuelvo a la idea de que solo así vamos a sobrevivir la gente de teatro. Es muy difícil generar, no lo voy a llamar industria, pero un mercado constante de teatro en los estados. Es un poquito difícil. A mí me gustaría que todos los artistas mexicanos en ese sentido tuvieran una proyección más internacional. En el extranjero no es que sean más cultos que aquí, es igual. La única cuestión, todo depende de mercadotecnia, de cómo vendes. Pero si tú vas a vender artesanía huichol, o si tú vas a vender música clásica mexicana o jazz mexicano, por supuesto que se puede vender, por supuesto, pero tienes que apostarle a eso. Tener muy buenas orquestas de músicos mexicanos, no orquestas en donde hemos tenido que importar músicos de otros lados, ¿no? Sino que ya pudiéramos tener esta autosuficiencia de tener, ¿no? Una orquesta conformada con músicos mexicanos de muy alta calidad, que creo que ya se podría. Una cosa que es muy importante para México es la transversalidad que las secretarías como la de Cultura va a tener que trabajar de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores para exportar artistas mexicanos, o va a trabajar con la Secretaría de Hacienda para que la deductibilidad de impuestos sea atractiva a la iniciativa privada y donen dinero para las artes, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Comercio, para que trabajen juntos para hacer bienes exportables o bienes que son autosustentables en la cultura. Que no tenemos como esa educación, ¿no? Como en Estados Unidos, que luego la iniciativa privada deduce impuestos y apoya fundaciones, apoya proyectos, ¿no? ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que no haya ópera mexicana si no hay incentivos para ello, ¿no? Tienen que haber esos incentivos, se tienen que crear esos espacios, ¿no? Por ejemplo, una institución como el FONCA es única en Latinoamérica, ¿no? Y el FONCA pues, ha apoyado, ha sido un gran pulmón para la creatividad, ¿no? Artística de este país. 20 años atrás la novedad fue el FONCA. Fue, digamos, la posibilidad de la apuesta del Estado hacia proyectos autónomos, iniciativas individuales, grupales, etc. Y que fue una buena respuesta. Pero hoy te pones a ver qué ofrece el FONCA como camino para hacer una puesta en escena y es lamentable. No es operante ya. Ves por otro lado el abandono de las instituciones, del Estado, de la producción teatral. Se están volviendo más bien, compran funciones de espectáculos ya producidos. Pero a ver, vamos a que una agencia mexicana, que una agencia que ha traído todo el tiempo y que se ha ganado los millones de pesos, trayendo artistas, ¿no? Haciendo negocio con los managers extranjeros. A ver, promuevan artistas mexicanos, a ver, en verdad, no les va a ser fácil, pero van a tener que trabajar con rigor y disciplina. Ojalá que el gobierno se dé cuenta de que la cultura es importante, la cultura es una forma de educar, de mejorar al país, de exportación, de una serie de cosas y que pues hay que seguir apoyando, ¿no? Mientras un niño de acá tiene el conservatorio, tiene la Escuela de Artes Plásticas, tiene las universidades aquí a un lado, ahí en Tepoztlán es muy difícil, ¿no? Hay muy pocos maestros de arte, de disciplinas artísticas, ¿sí? Y eso lo puedo decir en muchas partes de México. ¿Qué más me gustaría?
bueno, la multiplicación de los panes, el equilibrio entre las regiones, ¿no? Un verdadero teatro nacional y no concentrado en unas cuantas capitales y ante todo tan centralizado en esta. En vez de venir de todo el país a tratar de entrar a la Compañía Nacional de Teatro, donde están 50, es una barbaridad. Diría que con ayuda del Estado se tendrían que poder hacer compañías estables o de la forma que funcionen en varios lugares del país. 3 sedes de la Compañía Nacional de Teatro, por lo menos, norte, centro y sur. Para que entonces no tengan que venir acá para poder desarrollarse plenamente. Si hubiera, yo me voy para allá de inmediato. O sea... Y ojalá, como los franceses, institutos teatrales en cada estado. ¿No? Pero tú pediste la utopía. Y cuando cumplo 29 años, hay un concurso internacional de trombón en Italia. Va a ser la justa trombonística, ¿no?, del mundo. Entonces llegan las preliminares. Yo me sentí muy cómodo. Yo dije, bueno, al menos no vine aquí a dar pena, ¿no? Pero el día de la final había un problema. Yo no estudié el concierto de la final, porque yo jamás pensé que iba a llegar a la final. Los otros finalistas estaban estudiando ese concierto desde un año antes, ¿no? Entonces termina el ensayo con la orquesta y el director me dice, ¿no estudiaste, verdad? ¿Por qué no estudiaste? Le dije, maestro, es que nunca pensé que iba a llegar a la final. Me dijo, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Le dije, de México. Ah, me dijo, con razón. Me dijo, tienes que ser latino, ¿no? Mejor no te presentes y no nos hagas perder el tiempo, ¿no? Ahí sí me sentí terrible, ¿no? Estuve estudiando toda la tarde y al otro día todo el día. Éramos 6 finalistas, yo que en el cuarto. Conocí al dueño de una de las empresas de instrumentos más grandes del mundo y me dijo, yo quiero que seas mi artista, te vienes para Europa. Allí en ese concurso conocí al maestro que me invitó a la maestría, pues me dice, dentro de 2 años es el Corea, me dijo. Si te vienes a estudiar conmigo, me dijo, lo vas a ganar, pero caminando, ¿eh? Cuando yo llegué a Corea, yo fui el puntaje más alto desde la primera ronda. Cuando yo gané el concurso en Corea, todavía me queda un año de la maestría en Lausanne, en Suiza. O sea, no porque había ganado el concurso le bajé. Yo seguía en el mismo son, estudiando mucho. Entonces viene una audición para la ópera de Zúrich. Y yo voy a hacer la audición, pero porque yo sentía que todo el trabajo que traía yo ya de prácticamente 2 años, yo dije, seguramente que voy a hacer algo bien. Y efectivamente, pues fui y gané la audición. Entonces estuve ahí en la ópera y después de la ópera me moví a Corea. Me ofrecieron un trabajo en Corea en una orquesta sinfónica de un nivel muy, muy bueno. Entonces me mudé a Corea, estuve ahí un tiempo y es apenas que regresé a México. Yo siento que en general México está demasiado inclinado, influenciado por Europa. Se debe a que México ha exportado estudiantes de composición a Europa durante décadas ya. Y bueno, claro, la música clásica, la orquesta sinfónica, los instrumentos, todo se inventó en Europa, entonces es entendible. Y eso me parece que México debería liberarse un poco de esa influencia autoimpuesta por la música contemporánea europea y proponer una música contemporánea más mexicana, ¿no? Hubo un péndulo que primero se fue, después de la Revolución Mexicana, se fue completamente al lado nacionalista y que los compositores no eran considerados para ser tocados en la Sinfónica Nacional por Chávez, sino alababan o hablaban de la grandeza mexicana, ¿no? Y entonces el péndulo se fue al otro lado. Entonces empezaron a ver las estéticas, ya págale a Pedro Infante y vamos a ver qué pasa en el mundo, ¿no? Y esa fue la época de los 60s. Y qué bien, ¿no?
Pero ahora yo propongo que regresemos ese péndulo a un justo equilibrio, donde tengamos todo lo aprendido del primer mundo, pero también recuperemos lo que hay en México. Cuando uno descubre por sí mismo las cosas, ¿sí?, tiene un valor muy especial, ¿sí? Uno le da un enfoque distinto, ¿sí? Por supuesto que uno no inventa el hilo negro, ¿no? Pero siempre hay manera de encontrarle nuevas voces, nuevos timbres a las sonoridades que aparentemente ya no tienen salida, ¿sí? O sea, que parece que ya todo está escrito y de ninguna manera. Escuchamos a los jóvenes y vemos que dentro de los lenguajes tradicionales o los lenguajes contemporáneos siempre están buscando algo nuevo, ¿sí? De eso se trata la vida artística, de eso se trata el arte, ¿verdad? Yo nací en el seno de músicos populares, ¿sí? Entiendo perfectamente ese lenguaje, entiendo ahora con los estudios el lenguaje académico, ¿sí? Yo soy una mezcla de esos dos, ¿sí? El haber aceptado, ¿sí?, de que yo soy una mezcla, una fusión de esos dos mundos, es lo que ha hecho que yo encuentre mi lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje, afortunadamente, ha sido abrazado por mucha gente, ¿sí? Por mucha gente aquí en México, en Latinoamérica y en el mundo también, ¿sí? Siento que lo mejor que nos pueda pasar a nosotros como artistas es no traicionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Eso es fundamental. Si son estudiantes de cualquier arte, yo les diría que tienen que venir con el paquete completo, como vine yo, por fortuna, en este mundo. O sea, tienes que tener talento, estar seguro de que tienes talento y facilidad, estás seguro de que te fascina, y con ello, esas dos cosas, tienes que saber y entender que vas a tener que trabajar como bestia. Sí, o sea, nadie te garantiza que vas a triunfar en esto, en este camino. Pero por lo menos estarías fracasando en algo que amas, disfrutándolo, viviéndolo. Yo creo que uno de los peores sentimientos que puede tener un ser humano es la frustración. No la frustración de no haber logrado las cosas, sino de no haberlas intentado. En cualquier disciplina tiene que haber mucho esfuerzo, mucha dedicación, un compromiso muy serio y sobre todo mucha pasión. O sea, la música de veras te tiene que encantar, porque fácil no va a ser, ¿no? Pero si es tu pasión, pues adelante. Es un camino que ha estado lleno de momentos maravillosos, pero también de momentos muy difíciles, y lo sigue siendo. Siempre está no, ya no tienes edad, no, ya no sé qué. Bueno, está bien, pero mira, mientras no le hago daño a nadie, déjame en paz y déjame hacer lo que me dé la gana, ¿no? Ahorita un chavo quiere estudiar filosofía y ¿para qué? Te vas a morir de hambre. Pues sí, pero quizá está mejor morirte de hambre, que no sería el caso tampoco necesariamente, que tener un trabajo vacío que odias para comprarte la casa, no sé qué, el coche, no sé qué, y vas a tener una vida muchísimo peor. Entonces, bueno, mejor muérete un poco de hambre, pero haz algo que te interese más o que te guste, en vez de aceptar como esta especie de trampa, ¿no?, donde todos tendríamos que hacer lo mismo, y luego te das cuenta el tipo de sociedad, el tipo de vidas que eso está produciendo, y dices, pues que realmente no vale la pena, ¿no? Hay que vivir muy intensamente la vida, porque si la vives así, vas a tener mucho que decir. Estar abierto a leer, al cine, a salir, a conocer, a viajar, a disfrutar de una buena compañía, de una cena. O sea, a todo esto, ¿me explico? O sea, si uno observa la vida con eso, con ese detalle y con esa sensibilidad, uno va a tener mucho que decir. Todos estos mitos que mucha gente los compra como verdades, sí fueron verdades, pero de la persona que los dijo. O sea, si yo digo que esto no se puede hacer, es porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que va a haber alguien que sí lo pueda hacer. Y a veces tienes mucho talento y tienes muchas ganas y trabajas mucho y
no se te da porque tampoco tienes el carácter para que se te dé y para buscarlo. Obviamente tienes que buscar el hecho de tener un trabajo, de tener una posición, de tener una felicidad que quieres lograr a partir de lo que planeas lograr con tu vida. Yo también he tenido miedo y sigo teniendo, como cualquier persona. Eso es parte de la vida, pero tienes que aprender a sacar esa fuerza para lograr cruzar esas fronteras y salir adelante. No es que sea uno genio, eso también se lo digo a mis alumnos. No, es que es la experiencia, ¿no? Pero la experiencia se da a través de hacer las cosas. El problema es que la experiencia también se adquiere así, se adquiere con disciplina y con trabajo. Todo artista yo creo que es alguien que es muy crítico consigo mismo y siempre van a decir, me falta mucho, me falta mucho, me falta mucho. Yo creo que un artista siempre está condenado a la frustración. Está condenado a la frustración porque un artista siempre busca la perfección. Y la perfección es un atributo exclusivamente de los dioses. O sea, es algo que no se va a alcanzar. Pero un artista siempre lo está buscando. Pues como a lo extraordinario, diría yo. No a lo perfecto, porque ese es un camino horrible. De buscar lo perfecto, que además, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero sí de llegar a los límites, ¿no? De topar con los límites. Es algo que intento hacer en cada trabajo que realizo, que es buscar en los personajes hasta dónde lo puedo llevar para agrandarlo y profundizarlo lo más que se pueda. La película siempre es buena o es única cuando se hace con honestidad y cuando el director tiene talento y eso es irrepetible. Los directores creemos que hacemos lo que queremos, pero los directores, cuando somos realmente humildes y entonces las cosas salen mejor, haces lo que puedes, no lo que quieres. Y eso tiene que ver con ser congruente contigo mismo y bueno, ahí es cuando las películas valen la pena. Pero esa base de decir, de esa honestidad, decir esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me suena bien, la música honesta es la más poderosa. Y confiar en eso. ¿Cuál es tu discurso? Si ese es tu discurso, que sea siempre, ¿no? Si tu discurso tiene que ver con la escena y con que la gente salga de alguna manera del teatro, que ese sea siempre, ¿no? Pienso. Yo lo que creo es eso, que el artista tendría que ser fiel a su discurso artístico. Me llama muchísimo la atención que casi todo el mundo que forma parte del mundo del libro, pues es gente que tiene cierta formación, que ha leído de historia, casi todos pues, tienen cierto involucramiento, por lo menos discursivo, en la política, como que de alguna manera apoyaría las causas adecuadas o las causas progresistas, por llamarlo de alguna manera, y luego te das cuenta de que como seres humanos, pues para nada se comportan de esa forma, que son prepotentes, que son muy altivos. Pero hay que tener una ética fuerte en esto. Hay que saber elegir, a veces ser radicales, decir no a las pues campanitas de tanto del dinero como de la aparente gloria, la aparente fama. De repente dices, alguien escribe un libro periodístico sobre un tema espeluznante, ¿no? Y de repente lo ves en la feria del libro comportarse como un cretino. Y dices, pero pues no aprendiste nada de tu propio libro. Siento que con mucha facilidad decimos la gran fulana de tal, el gran fulano de tal, cuando falta mucho para llamarnos gran. Como que hay un culto a lo inmediato, a que si algo salió chispa y ocurrente y ajá, entonces ya hay que súper celebrarlo como un grandísimo logro artístico. Y yo digo, no, salió chispa y ocurrente y divertido y estuvo padre. Sí, ha habido casos de gente que dice, bueno, algo así como voy a escribir un bestseller, ¿no? Entonces tratan de complacer al mercado y creer que con eso va a pasar no sé qué. Casi nunca pasa, o sea, tampoco es tan sencillo. Ya no puedes dividir tan claramente aquello de lo comercial y el teatro de arte y demás, es decir, han cambiado muchos los parámetros, pero sí sostenerte en determinadas líneas pues es muy difícil. Y bueno, ¿qué necesitas? Pues tener resistencia,
ambición artística y ética. Entonces mucha gente se queda a la mitad entre pues, el acto puro de escribir, que es casi siempre la motivación original, y esta idea del éxito, de la fama, que muchas veces se empieza a meter en los textos y pierden potencia. Y sí destacar los logros donde la magia suceda, donde de verdad uno como espectador se simbre y se modifique a partir de ver una obra de teatro o una película, ¿no? Yo no siento que la gente me admire a mí, ¿no? Yo no siento que yo tenga fans. O sea, el único lugar donde pasan cosas que cercanamente podrían hacerme pensar eso es después de un concierto, ¿no? Es mi música con la que se identifican. Podrá ser una distinción sutil, pero es importante para mí tener claro eso. O sea, que no es mi ego lo que ellos me están apapachando, sino es mi música con la que se están identificando. Digo, claro, yo me puedo autorizar a sentirme halagado en el ego porque se identifica con mi trabajo, pero es diferente, ¿no? Es diferente que no es a mí a quien admiran, sino es mi música con la que se identifican. Bueno, yo también siento que el compositor mexicano indudablemente vive el mejor momento de su historia. Hay muchísimos compositores mexicanos que han estudiado posgrados en Europa y en Estados Unidos principalmente. Muchos de ellos se han quedado a vivir allá y que dan clases en universidades importantes en Italia y en Francia, en Alemania, ubicando posiciones importantes en la academia de primer mundo. Es algo que no sucedía hace 20, 30 años, ¿no? Entonces yo creo que México vive su mejor momento. Yo creo que estamos viviendo un momento interesantísimo porque sí hay muchos compositores, ¿no? Y hay nuevas generaciones que vienen así con muchas tendencias, muchas ideas. Es un panorama muy rico en este momento porque además hay todas las tendencias estéticas, ¿no? Hay mucha apertura en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que debemos de seguir impulsando, ¿no? En México hay una infinidad de talentos importantes, sobre todo juveniles, y lo vemos en la creación de orquestas juveniles, de programas de apoyos para jóvenes. Las escuelas de música, cuando a mí me dicen que están en crisis, no están en crisis, hay más alumnos de música que nunca. Hay una increíble demanda de la formación musical en México. Y eso significa que algo estamos haciendo bien. Lo que sí necesitamos es, desde luego, fomentar y hacer madurar ese importante talento que tenemos. Yo escucho a nuestras vacas sagradas de pronto diciendo la decadencia del teatro. Y yo digo, güey, o sea, no sé, pues, o sea, puedo entender que hay dificultad para hacer teatro. Pero, no sé, yo veo obras de Diego del Río, de Alejandro Alcaño, de Richard Viqueira, que digo, cabrón, qué cosas tan chingonas, Martina Costa, cosas tan chingonas están haciendo. Y la verdad es que te contagias de en qué momento de vida artística tan privilegiado nos tocó habitar este país o esta ciudad, ¿no? Porque se están haciendo cosas bien chingonas. Creo yo que me hago ahora más ilusiones que las que me hacía antes. Te diría que tanto sobre mí mismo como sobre mi oficio y mis colegas. Mis expectativas sobre la danza han cambiado. Una vez que mi vida formó parte del mundo de la danza, me di cuenta de cuánto puede darte, que no es nada más, digamos, no es un trabajo, no es una carrera, nada más es un estilo de vida. A nivel de expectativas y realidad, la realidad ha rebasado para bien lo que yo había soñado. He tenido muchos sueños, la mayoría de ellos no cumplidos, muchos otros que se me han cumplido. No peleo ya mucho con el futuro, peleo con el presente, peleo con lo que he hecho. Reviso, me cuestiono, ¿no? Hacia dónde no repetirme, hacia dónde nuevas preguntas. Esas expectativas se van moviendo.
siempre se van renovando, porque si no, entonces llegas a un punto en el que sientes que ya hiciste lo que tenías que hacer y entonces ya te puedes morir o ya te puedes dedicar a otra cosa. Nunca he soñado con, no sé, presentarme en Broadway o ser el ganador de un Ariel, no sé, yo no es mi finalidad. Yo, te puedo decir que vivo el día, entonces el día de hoy para mí es, hoy tengo que estar a las 6 calentando para que nuestra función esté poca madre, y eso para mí es, estoy bien. Hace muchos años me hice el mal hábito de contar anécdotas ajenas como si fueran mías. Y creo que esta anécdota que me voy a robar y que voy a contar define en gran medida lo que pienso de hacer teatro y de hacer arte en general. Una vez me encontré un amigo de la preparatoria y ese amigo desde entonces sabía que quería ser ingeniero. Y yo desde entonces sabía que quería hacer teatro. Nos encontramos mucho tiempo después. Nos abrazamos, le pregunté si seguía con la ingeniería y me dijo, sí, el puente de tal calle, ¿lo has visto? Ese puente lo hizo mi compañía. Y dije, órale, qué interesante. ¿Tú sigues haciendo teatro? Me preguntó. Le dije, sí, sigo con eso, ¿no? Estoy con una compañía, bla, bla. Y él, queriendo ser muy amable, me dijo, yo siempre me quedé con ganas de hacer teatro. No sé si no te importa, ¿por qué no nos reunimos los sábados y me das unas clases de teatro, me enseñas a hacer teatro? Y yo le dije, claro, y los domingos nos reunimos y tú me enseñas a hacer puentes. Ahí entendió que estaba siendo grosero, pero no tenía por qué saberlo. Y es porque muchas veces cuando hacemos arte, no lo hacemos con la magnitud de un puente, de una operación a corazón abierto. Y no estoy confundiendo lo grandote con lo grandioso, pero sí estoy conminando a la gente a que profesionalice el oficio, a que lo tome como algo que no se aprende los sábados en un tallercito de 10 de la mañana a 12. Tenemos que hacerlo con esa responsabilidad, con esa profesionalización, con esa disciplina para generar cosas grandiosas.